decían, aquí comienza la civilización, comienza la cerámica de Iznique, por ejemplo, es el horizonte formativo, las sociedades complejas. Esto era el conocimiento convencional hasta hace poco tiempo, pero desde el 2003-2004, con el descubrimiento que vamos a ver ahora, hubo que bajar más en la escalera, hasta 1500 años más, al siglo 30 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo. Y ya no debemos focalizarnos en la sierra, como el caso de Huari, de Anca, de los chavines y del Cusco, en el caso de los incas, sino en la humilde, arqueológicamente hablando, veremos que no es así, pero se pensaba que era así, en la humilde costa del norte chico, sobre todo el valle de Supe. En este valle, una arqueóloga peruana, Ruth Shady, comenzó a desarrollar, a investigar un proyecto que la condujo a la siguiente afirmación: el origen de la tradición andina se da en este valle, en el lugar de Caral, que se caracteriza por el desarrollo arquitectónico grande en un contexto todavía precerámico, todavía sin cerámica, pero con gran desarrollo arquitectónico y además con posibilidades de desarrollos textiles y por supuesto agrícolas de irrigación. Esto, digamos, fue algo revolucionario porque al fecharse radiocarbónicamente los trozos de madera de las estructuras profundas, ahora les explico lo de radiocarbono, si lo desean, para hacer un comentario sobre esto. Al fecharse, esto se descubrió que estaban localizados en el 3000 o 3200 antes de Cristo. Esto ubicaba a Caral de manera contemporánea a los faraones que hicieron las pirámides. Colocaba a Caral con mayor antigüedad que los olmecas de México. Eso también es interesantísimo porque hasta ese momento se pensaba que el foco más antiguo de civilización había sido México. Incluso se decía, una teoría decía, que yo nunca compartí, pero se decía que había habido una tradición mexicana que había llegado al Perú, ¿no? Hay todo un desarrollo sobre esto. En realidad, de lejos, la mayor antigüedad, más que la de los olmecas, es la de Caral. Entonces, queda claro que cronológicamente hablando hubo una revolución. Lo que ahora es el territorio peruano no solamente acunó a los incas, a los huaris, a los chavines, a los mochicas, a los nazcas, sino también a la primera gran civilización compleja de toda América. Bueno, eso es, digamos, en cuanto a la parte cronológica. Ahora, ¿cómo contextualizar esto en el mundo? En el mundo tenemos en América la más antigua, la tradición peruana o andina, digamos, la tradición mesoamericana, que es olmeca, que es un poco posterior, y en el viejo mundo sí tenemos una tradición que es más antigua, que es 1000 años más antigua, la tradición de los sumerios, incluso asociada a tablillas de arcilla con escritura, una civilización muy compleja. O sea, salvo la Sumeria es la más antigua de todas, 1000 años antes de los de Caral, que están 3000 años antes de Cristo. Pero Caral es contemporánea, como les dije, de las pirámides de Egipto, de la tradición china también, es otro foco independiente. Fueron focos independientes. Y aquí entramos al tercer punto, que brevemente quiero detallar para que ustedes vean la película con este contexto. La gran pregunta, repito, es ¿cómo, cuándo y por qué algunos pueblos que vivían con taparrabos, recolectando frutas y cazando animales, dan el salto a vivir en ciudades, a especializarse por actividades laborales, a tener estructuras de poder más complejas, a tener expansionismo militar, a tener arquitectura desarrollada, a tener escritura y hasta matemáticas? ¿Cómo es que se da el salto? Esto es
un aspecto, yo diría que todavía está un poco misterioso, ¿no? Pero centrándonos puramente en los elementos objetivos, en los estudios que han tratado esto para el viejo mundo, las respuestas son esencialmente irrigación, desarrollo de los canales de regadío y la guerra asociada al poder. Hablo del viejo mundo. Por supuesto, otros factores